Ven acá. Ven acá. Ven, ven, más. Ven, ven. Que caiga fuego y meteoritos en la Tierra. David Hume, el padre del empirismo, el filósofo, economista e historiador escocés, es cancelado en su misma ciudad donde nació y murió, Edimburgo, Escocia, por racista. Uno de los grandes problemas a que nos enfrentamos hoy es una corriente histórica que no tiene mucho sentido, pero por alguna razón hay gente que le ve coherencia, que es el presentismo histórico. Esta tendencia histórica, y es más política que otra cosa, es más ideológica que otra cosa, que lo que hace es nada más y nada menos que juzgar los acontecimientos pasados y a los personajes históricos según los criterios ideológicos, tabúes de la época presente. Nada más descabellado, porque eso es descontextualizar históricamente la historia. Pero a David Hume, que es un eminente pensador que nos ha dado Escocia, ha sido retirado su nombre de la Universidad de Edimburgo, porque se consiguieron unos escritos donde apoyaba el racismo y donde se nos dice que esos escritos dicen algo como: tiendo a sospechar que los negros son naturalmente inferiores a los blancos. Casi nunca hubo una nación civilizada de esa complexión, ni siquiera un individuo eminente. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. Si bien es cierto, nadie se atrevería hoy a decir algo de esta calaña infame, porque nadie lo está negando, es cómo juzgar a David Hume por racista y que quitaron el nombre de este pensador de todas las torres del campus de la Universidad de Edimburgo por algo que hoy obviamente sería descabellado decirlo e incluso pensarlo. La historia tiene un contexto y todos estamos atados a ese contexto histórico. Eso es como decir exactamente que en la colonización de Colón. Bueno, aquí hay diferentes perspectivas que hay que analizar. Uno, si los españoles no hubiesen llegado a las tierras mexicanas, lo que hoy es México, bueno, ¿cómo hubiesen hecho las tribus alrededor de lo que hoy es Ciudad de México, donde estaban los mexicanos y donde eran unos sanguinarios caníbales que tuvieron que pedirle las tribus aledañas que ya los cargaban locos? ¿Cómo no pedirle ayuda a los españoles, a Hernán Cortés, para descabezar a la tribu de los mexicanos y que los dejaran en paz? Y juzgar a la historia de Colón y todo lo que trajo como si hubiese sido la historia de los colonos británicos que llegaron a Estados Unidos y aniquilaron a casi todos los pieles rojas, pero eso no ocurrió aquí. Y de hecho, todas estas tierras hispanoamericanas eran parte de España, no se veían como colonias, sino que se veía como una provincia de la corona española, que no es exactamente lo mismo. Por eso habían virreinatos, por ejemplo. Entonces, la historia
hay que verla en su momento histórico y los discursos, como nos dice Foucault, los discursos en Arqueología del Saber, que te lo voy a dejar por acá por si quieres echarle un vistazo, los discursos todos están atados a una época. De hecho, Foucault va a mostrarnos claramente que nadie puede decir nada fuera de su época. Y si esto es así, ¿cómo es que esta gente contemporánea, que también es estudiosa de Foucault, por cierto, va a querer hacer algún criterio contemporáneo con un pasado de hace 200, 300, 400 o 500 años? La verdad es absolutamente descabellado. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Aquí las presiones que nos ha dado el Black Lives Matter, pues yo no estoy criticando el fundamento y los problemas raciales que sí existen en Estados Unidos, pero eso nada tiene que ver ni con Hispanoamérica, ni nada probablemente tenga que ver con lo que pasó en el siglo XVIII con David Hume, porque no es un problema contemporáneo. Eso inclusive causó tanto eco en el 2020 que incluso aquí en Costa Rica, en un país que todo es pura vida, que la batalla más sangrienta que tuvo este país duró 14 minutos en la batalla de Santa Rosa, en la provincia de Guanacaste, que siempre le comento a mis amigos como una anécdota graciosa, que en 14 minutos, pero ¿cuántos disparos se pudieron hacer con 14 minutos? Y es la batalla más sangrienta. Uno que está acostumbrado a esta historia de Simón Bolívar, de Sucre, de Páez, es decir, Sudamérica está teñida de otra índole y de otra monumentalidad, con los personajes históricos, que también eso ha sido un inmenso problema, como la izquierda, que en la Hispanoamérica es nacionalista, por ejemplo, mientras que es la derecha europea la que es nacionalista, porque incluso en estos días estaba contestando esto en un comentario que me habían dejado sobre el tema del fascismo, que la gente todavía sigue pensando que el fascismo o los fachas son de derecha, cuando son primos hermanos de los comunistas, porque no me voy a cansar de decir esto en el canal, una frase que diga Mussolini como todo tiene que contenerlo el Estado, nada fuera del Estado, eso es lo más antiliberal y anti de derecha que existe, porque lo que más va a implicar en eso dentro del Estado no solamente es el mercado, sino es la vida privada de la gente. Entonces, porque Mussolini, padre de socialista, él fue socialista, fue director del periódico Avanti, del periódico socialista del Partido Socialista Italiano, y como lo expulsaron, él hizo su propio partido socialista a través del pensamiento de Giovanni Gentile, que es el creador y pensador del pensamiento fascista, un pensamiento socialista nacionalista. Por eso Hitler, porque hay gente que me ha dicho en los comentarios incluso, no, bueno, es que el socialismo de Hitler tiene esa palabra, pero no se refiere al socialismo, eso es socialismo. Socialdemocracia, socialismo. Socialcristianismo, socialismo. Lo que pasa es que la misma gente de izquierda es la que se quiere como quitar el tiro, como echar para afuera o echarle baigón a todas las demás áreas, todas las demás tendencias socialistas, porque entre ellos mismos se pelean. Y eso ha sido históricamente desde Marx, desde los utópicos, desde los anarquistas hasta el día de hoy. Entonces, aquí incluso en Costa Rica estuvieron haciendo un análisis como proyecto de ley de bajarse a las estatuas de la gente racista o la de León Cortés, un presidente costarricense que apoyaba el régimen nazi. Pero, ¿cómo se les ocurre si
todas las atrocidades humanas que hizo el régimen nazi, pero ni siquiera la secretaria de Hitler lo sabía, y esto sale en la película El hundimiento o la caída, dependiendo si es en España o si es en Hispanoamérica. Sale, que te la recomiendo, es una película increíble, una película alemana de los últimos días de Hitler. Cómo al final sale la misma secretaria diciendo, bueno, pero es que nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. O sea, es que todo el mundo juzga el nazismo, por ejemplo, con lo que supimos después del régimen nazi, no con lo que... Porque, o sea, los alemanes en ese momento probablemente ni estaban enterados de los campos de concentración. Probablemente estaba algo sucediéndose, pero al principio, estoy hablando sobre todo al principio. Ya las locuras pues ya se desbordan y ya son como no puedes tapar el sol con un dedo. Pero al principio la gente creía en el discurso. ¿Cómo vamos a juzgar la historia de ese momento cuando la misma gente probablemente no tenía claro qué era lo que estaba sucediendo hacia adentro del régimen? Pues es lo mismo que con el tema de León Cortés, que es con el tema de David Hume, o es el tema, digamos, de la colonización española, pero por favor, eso no tiene ningún sentido. Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/Marcos Represas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Puedes aportar $1 al mes para apoyar mi web de filosofía, o puedes apoyar con $2 para apoyar el canal de YouTube y la web de filosofía, o si quieres ser exclusivo, puedes apoyar con $5 al mes accediendo a contenido solo en Patreon sobre cultura, arte y filosofía. El link lo tienes aquí abajo. El tema de las cancelaciones, pues tampoco es nada nuevo. O sea, al padre de Tutankamón, que es Akenatón, lo cancelaron por cambiar el culto del politeísmo egipcio y colocar un solo dios en el panteón, que era el dios solar. Cancelado. Los romanos cancelaron y asesinaron a los cristianos. Después los cristianos cancelaron y mataron a los paganos. Además, con la publicidad de la Inquisición, pues ¿quién se va a ir en contra? Los socialistas cancelaban a todos los que pensaban distinto, tenían campos de concentración, aniquilaban o tenían campos de concentración a los homosexuales. Hoy hay homosexuales de tendencia socialista. Es decir, cada momento histórico es muy particular y hay que entenderlo según los criterios de ese momento. Aunque para uno hoy le parezca descabellado lo que la gente pensaba o lo que la gente hacía. Esto es lo mismo como para echar un poco agua a nuestro molino de Venezuela. Simón Bolívar conquistó el doble de territorio que Alejandro Magno, y eso hay que decir que es mucho. Liberó varios países a punta de caballo, y él no liberó ni un solo negro, porque eso lo hizo el general Boves. Entonces, claro, nadie se atrevería a decir que Bolívar era un racista, porque tenía, o esclavista, como dicen también de David Hume, que era esclavista y racista. Entonces, Bolívar nadie se le atrevería a decir que es un esclavista, porque su nombre es tan monumental que ¿quién se va a atrever a decir esto? Es como aquí en Costa Rica a la Virgen de los Ángeles se le dice por cariño la Negrita, como también se le dice a la Virgen de la Chiquinquirá en el estado Zulia, en Venezuela, la Chinita. Pero ¿quién se va a atrever a decir que el nombre de la Chinita o el nombre de la Negrita es un nombre racista, si es un nombre de cariño que se ha tratado a través de la historia como para tener esa Virgen más cerca y como si fuese tu patrona de confianza? La historia tiene muchas versiones, y si algo nos ha mostrado la posmodernidad, como por ejemplo con Michel Foucault, sobre los saberes reprimidos, o como por ejemplo Giorgio Agamben con el tema de lo contemporáneo, que te lo dejo por acá, cuando nos dice, bueno, es que cada época tiene unas luces, pero también tiene unas sombras. Es muy peligroso dotar de ideologías, interpretaciones ideológicas, interpretaciones de los mismos tabúes de la época, a la historia.
Y este presentismo no deja de ser uno de los grandes peligros que hoy en la época posmoderna y contemporánea nos acecha. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video de presentismo histórico. Cuéntame qué te parece esto, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y te dejo por acá algunas listas de reproducción que sé que te pueden interesar y cuento contigo para que le des like a este video y para llegar a más personas y por supuesto vernos en el próximo video.